En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 25, 14, 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún ese poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos en este sábado de la 21ª semana del tiempo ordinario. Permítanme proponer unos puntos de reflexión en nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida a propósito del Evangelio de hoy, que nos habla de la parábola de los talentos. Esta parábola está en medio de la parábola de las 10 vírgenes que leíamos ayer y la del juicio final que veremos mañana. Las 3 parábolas esclarecen y orientan a las personas sobre la venida del reino. La parábola de las 10 vírgenes nos invita a la vigilancia, porque el reino llega en cualquier momento. La del juicio final dice que para tomar parte en el reino hay que acoger a los pequeños. Y la parábola de los talentos nos orienta sobre cómo hacer para que el reino crezca. Habla sobre los dones o carismas que recibimos de parte de Dios. Todos tenemos cualidades. Nadie es solamente alumno, tampoco nadie es solo profesor. Aprendemos unos de otros. Y la parábola nos orienta entre esta realidad maravillosa. Unos puntos de reflexión. Primero, la puerta de entrada de la parábola. Jesús cuenta la historia de un hombre que antes de viajar distribuye sus bienes a los empleados. A uno les da 5, a otro 2 y a otros 1,
según la capacidad de cada uno. Atentos a eso, según la capacidad de cada uno. Un talento corresponde a 34 kilos de oro. Atentos. Así que no es poco lo que reciben. En el fondo, cada uno recibe igual, pues recibe según su capacidad. Quien tiene un vaso grande, recibe vaso lleno. Quien tiene vaso pequeño, recibe el vaso lleno. Lógico, cada quien recibe según su capacidad. Luego el dueño se va de viaje y se demora mucho tiempo en regresar. La historia tiene cierto grado de suspenso. No se sabe con qué finalidad el dueño entregó su dinero a los empleados, ni sabe cómo va a ser el final. Segundo, la manera de actuar de cada empleado. Los dos primeros trabajan y hacen duplicar los talentos recibidos, pero aquel que recibe uno cava un hoyo en la tierra y lo esconde para no perderlo. Se trata de los bienes del reino que se entregan a las comunidades de las personas según su capacidad. Todos recibimos algunos bienes del reino, pero no todos recibimos de la misma manera. Eso lo reparte Dios según la capacidad de cada uno. Tercero, el rendimiento de cuentas del primero y segundo empleado y la respuesta del Señor. La parábola dice que después de mucho tiempo el dueño regresa y los dos primeros dicen lo mismo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí está 5 que gané. Y el otro de los dos igual manera. Y el Señor da por tanto la misma respuesta a los dos: muy bien, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho, entra en el gozo de tu Señor. Cuarto, el rendimiento de cuentas del empleado que recibió un talento. Este llega y dice: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces. Por eso me dio miedo, fui y escondí en tierra tu talento. Aquí tienes lo tuyo. En esta frase despunta una idea errada de Dios que es criticada por Jesús. El empleado ve a Dios como un patrón severo. Ante un Dios así, el ser humano tiene miedo y se esconde de la observancia exacta y mezquina de la ley. Piensa que al actuar así, la severidad del legislador no le va a poder castigar. En realidad, una persona así no cree en Dios. Apenas cree en sí misma y en su pobre observancia de la ley, porque se encierra en sí misma, se desliga de Dios y no se interesa de los otros. Es un incapaz de crecer como persona libre. Esta imagen falsa de Dios aísla al ser humano, mata a la comunidad, acaba con la alegría y empobrece la vida de todos. Quinto, respuesta del Señor a este empleado. La respuesta del Señor es irónica. Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho donde no siembro y recojo donde no esparzo. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que yo al regresar lo cobre con los intereses? El tercer empleado no fue coherente con la imagen que tenía de Dios. Se imaginaba un Dios severo. Hubiera tenido por lo menos que colocar el dinero en el banco, es decir, que él será condenado no por Dios, sino por su idea errada de Dios, que le dejó en el miedo y en la inmadurez, en no hacer mayor cosa. No va a ser posible ser coherente con aquella imagen de Dios, pues el miedo deshumaniza y paraliza la vida. Sexto, la palabra final del Señor que esclarece la parábola. El Señor manda quitarle el talento para darlo a aquel que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Aquí está la clave que lo aclara todo.
En realidad, los talentos, es decir, el dinero del dueño, los bienes del reino, son el amor, el servicio, el compartir, la solidaridad, la justicia, la misericordia. Es todo aquello que hace crecer la comunidad y revela la presencia de Dios. Aquel que se encierra en sí mismo con miedo a perder lo poco que tiene, va a perder hasta lo poco que tiene. Pero la persona que no piensa en sí y se entrega a los demás, va a crecer y a recibir de forma inesperada todo aquello que entrega. Es más, recibirá muchísimo más, pues quien pierda la vida por el Señor, la asegurará, la salvará. Y séptimo, la moneda diferente del reino. Como hemos dicho, no hay diferencia entre los que reciben más y los que reciben menos. Todos tienen según su capacidad. Lo que importa es que ese don sea puesto al servicio del reino y haga crecer los bienes del reino, que son el amor, la fraternidad, el compartir, etc. La clave principal de la parábola no consiste en hacer producir los talentos, sino en una sana relación con Dios. Los dos primeros no preguntan nada, no buscan su bienestar, no guardan para sí, no se cierran en sí mismos, no calculan. Con la mayor naturalidad, casi siempre sin darse cuenta y sin mérito propio, trabajan para que el don de Dios rinda para Dios y para el reino. En cambio, el tercero tiene miedo y no hace nada. De acuerdo con las normas de la antigua ley, estaba en lo correcto. Se mantiene dentro de las exigencias, no pierde nada y no gana nada. Pero este pierde hasta lo que tenía. Es el riesgo del reino. Aquel que no corre riesgos, perderá el reino. Que Dios nos ayude y nos bendiga, y que al finalizar esta semana 21ª del tiempo ordinario, Dios nos siga acompañando y bendiciendo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, un santo día.